Conversamos sobre este tema con el señor Manuel Chuquillanqui, especialista del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RPP Noticias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué va a variar en función al proceso electoral o los procesos electorales que conocíamos hasta hace los últimos años? En función a las reformas aprobadas en el Congreso, el cronograma también que han promulgado, que ustedes han notificado el día de hoy, ¿qué cosa va a variar de aquí hasta el 11 de abril? A ver, lo primero que hay que destacar es de que ha habido un periodo que el Congreso de la República se dio a través de la Ley 31010, que permitía realizar reformas electorales hasta el 28 de septiembre, el día de ayer. El Jurado Nacional de Elecciones, justamente habiendo cumplido ese plazo, ha emitido los reglamentos que van a, digamos, regir los detalles del proceso electoral que tenemos en ciernes, ¿no? Una cosa que tenemos que tener en cuenta también es el contexto en el que vamos a desarrollar esta elección. Esta elección se está desarrollando en el marco de una pandemia que está azotando a todo el planeta. Y obviamente han tenido que haber ciertas modificaciones, ciertos ajustes a la legislación electoral aplicables solo a este proceso electoral del 2021, ¿no? Como todos sabemos, el año pasado se aprobó, por ejemplo, la introducción del mecanismo de primarias para poder seleccionar candidatos. Este mecanismo se suspendió y actualmente vamos a realizar elecciones internas bajo dos modalidades que los partidos políticos van a tener que elegir en su momento. Entonces, el cronograma electoral que el Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado es, digamos, mantiene los hitos que hemos experimentado en procesos anteriores, especialmente en los procesos después del 2017, con el proceso regional y municipal, por ejemplo, pero inserta en medio de todos estos hitos, obviamente los que están referidos a las elecciones internas y también los hitos que están referidos a los ajustes que han tenido que tener lugar dentro del proceso electoral, sobre todo en cuanto a las alianzas, ¿no? Hay que recordar de que hay otros hitos que ha establecido la ley, como por ejemplo el día 30 de septiembre, que es la fecha en la que vence el plazo para aquellas organizaciones políticas que quisieran participar del proceso electoral, que van a tener que presentar sus solicitudes de inscripción el día de mañana como máximo. Lo mismo también con el tema de las afiliaciones. Si hay un ciudadano que quiera participar del proceso electoral, tiene que afiliarse hasta el día de mañana. Pero el cronograma electoral que el jurado ha aprobado es uno bastante más amplio. Nos muestra desde el inicio de este cronograma, que uno puede ver, ha tenido hitos que han terminado el año pasado en diciembre, con las renuncias de un partido político para poder participar por otro, el cierre del cronograma electoral, del padrón electoral, que ya ha sido aprobado el pasado 13 de septiembre, y ahora el hito más cercano es justamente la solicitud de alianzas electorales, ¿no? Posteriormente vamos a tener las elecciones internas, cuyos resultados se tienen que obtener hasta el 9 de diciembre, para que así los partidos puedan inscribir sus listas de candidatos al 22 de diciembre, y ya el próximo año, quiero llegar. En febrero, vamos a tener pues Sí, es que ustedes como Jurado Nacional de Elecciones le habían presentado un proyecto al Congreso de la República para correr la fecha de inscripción de candidaturas hasta el 11 de enero del próximo año, y la fecha, como usted nos acaba de comentar, va a ser hasta el 22 de diciembre de ese año. ¿Cuál era el objetivo de correr esta fecha? Este era un proyecto de ley que finalmente no ha sido aprobado. Ya la ventana para poder hacer reforma electoral venció el día 28. Es decir, en este momento la legislación vigente es la legislación que tenemos, que se ve reflejada en los reglamentos que el Jurado Nacional ha aprobado y que se ven reflejadas en el cronograma electoral que la población tiene acceso. Yo tendería a pensar de que es importante centrarnos en las fechas que tenemos ahora, para que así la comunidad, los ciudadanos, los partidos, las personas que quieren ser candidatos tengan claridad sobre las fechas. Y nuevamente, la fecha importante que hay que recordar aquí es el 22 de diciembre, que es la fecha última en la cual las organizaciones políticas tienen que presentar sus solicitudes para inscribir candidaturas. Y las otras dos fechas que me gustaría resaltar que era importante son también las fechas de conocer admisibilidad, 60 días antes de la elección, y exclusiones, 30 días y un día antes de la elección
en el caso de condenas penales. Claro, era importante también conocer porque el Jurado Nacional de Elecciones ha esperado hasta el último día que tenía el Congreso de la República, es decir, el día de ayer, para esperar que puedan entrar en debate, en votación, este proyecto de ley que finalmente no ocurrió, como usted ha recordado, y ahora recién han podido presentar ese cronograma del que vamos a pasar a comentar de inmediato. Lo que viene ahora son el proceso de elecciones internas. ¿Hasta cuándo se pueden publicar los resultados de las elecciones internas que realicen las agrupaciones políticas? El cronograma electoral es claro. Estos resultados se tienen que publicar como máximo al 9 de diciembre. Y esto es necesario justamente porque, como bien has mencionado, el 22 de diciembre es el plazo máximo de presentación de listas de candidatos. Entonces tiene que haber un espacio mínimo de tiempo para que las organizaciones políticas puedan realizar la proclamación de los resultados que la OMP publique y obviamente presentar la documentación correspondiente a los jurados electorales especiales, ¿no? Que son la declaración jurada de hoja de vida, así como sus planes de gobierno. Ahora, sobre las alianzas, ¿hasta cuándo tienen plazo de poder las agrupaciones políticas de pronto unirse 2, 3 o más, no lo sé, para poder avanzar de cara en este proceso electoral? Eso también está establecido claramente en el cronograma electoral. Solamente hay plazo para presentar las solicitudes para inscripción de alianzas hasta el 12 de octubre. Ahora, mientras antes se haga esto, será mucho mejor, puesto que las organizaciones políticas tendrán el espacio suficiente para poder absolver alguna observación que pudiese tener lugar en este proceso. La idea es de que las organizaciones políticas puedan presentar sus solicitudes de inscripción al 12 y que estén inscritas al 29 de octubre, de tal forma que también hay un espacio para que estas alianzas puedan realizar sus procesos internos de selección de candidatos. Claro, bueno, la verdad es que no falta nada y lo cierto es que las caras o los partidos que estamos viendo hoy, que están iniciando esa carrera, no necesariamente son los que van a llegar al día de las elecciones, porque son los jurados electorales especiales los que tienen que revisar toda la documentación para corroborar que efectivamente todo esté en regla, las tachas también que surgen eventualmente en estos procesos. ¿Cuándo vamos a saber quiénes son los partidos y los candidatos que van a poder participar de las elecciones de abril? Si vemos en cuanto a los partidos, tenemos primero los 24 partidos que ya están inscritos, que deben participar del proceso electoral. Pues esta es una obligación que les impone la legislación vigente. Vamos a tener que esperar también a ver cuáles son las organizaciones políticas que finalmente solicitan su inscripción y que finalmente logran inscribirse. Hay que recordar también que la legislación electoral vigente pide a las organizaciones políticas que tienen que estar inscritas a la fecha de presentación de listas. Es decir, que al 22 de diciembre tienen que tener su inscripción ya en el ROP. De lo contrario, no van a poder participar del proceso electoral. En cuanto a candidaturas, hay que recordar también, si bien es cierto, el 22 de diciembre se presentan, o es la fecha límite para presentar las listas, las solicitudes de inscripción de candidaturas, estas pasan por un proceso de filtrado, revisión por parte de los jurados electorales especiales, y luego de eso también hay un periodo de tachas. Lo cierto que aquí hay que recordar es de que al día 60 antes de la elección, esto quiere decir el 10 de febrero, los jurados electorales especiales van a tener que presentar las listas que han sido admitidas, digamos, al proceso electoral. Pero hay que recordar de que se pueden producir exclusiones por declaración jurada de hoja de vida si alguien ha omitido información o ha insertado información falsa, o se pueden también excluir personas por dádivas, por entregas prohibidas de regalos o dinero a la población hasta 30 días antes de la elección. Es decir, de que vamos a conocer cuáles son nuestros candidatos entre el día 60 y el día 30, ¿no? El día 30 es el 12 de marzo aproximadamente. A esto hay que añadirle los nuevos impedimentos que se han insertado justamente en el marco de esta reforma electoral que permiten excluir a un candidato hasta un día antes de la elección en caso este haya cometido o se le haya condenado por la comisión de un delito doloso. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, señor Chuquillanqui, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en RPP. No hay que... Vamos a una breve pausa, veremos de inmediato con más noticias.